De entre todas las bestias que han jugado la Copa del Mundo, solo una tiene el privilegio de ser el máximo goleador de la competición: Miroslav Klose. Con sus 16 tantos, es el jugador que posee este honor, y por el momento, no hay nadie que amenace su récord. Pero la historia de Klose no termina ahí, ya que hasta los 22 años no jugó de forma profesional. Sus padres no le permitían jugar a fútbol, y Klose fue carpintero hasta los 20 años. Goles, volteretas y regates, esto es lo que nos espera en el vídeo de hoy. Relájate y disfruta, porque hoy vas a disfrutar del máximo goleador en la historia de los mundiales, el acróbata Miroslav Klose. Ballack, Borowski, Klose, Tor! Ein Zaubertor! Luboš Michel zeigt auf den Punkt, es steht 1:1. Und Klose hat endlich sein Tor gegen eine große Mannschaft. Miroslav Klose. Miroslav Józef Klose nació en el sur de Polonia un 9 de junio de 1978. El pequeño Klose y su familia tuvieron que huir de su país debido al régimen comunista. De esta forma, y a la edad de 5 años, el pequeño Miroslav llegaba a Alemania. Sus padres siempre fueron muy estrictos y priorizaron los estudios antes que el deporte. A Klose le encantaba jugar al fútbol en la escuela, pero sus padres no le dejaron apuntarse con ningún club hasta los 16 años. A esa edad terminó el instituto y comenzó a jugar con el equipo del pueblo, mientras trabajaba de techador. 4 años después, y ya con 20 años, el espigado delantero fichó por el Hamburgo, de la 4ª división alemana. Allí aprendió sus primeros conocimientos como futbolista, tenía grandes cualidades y era un buen rematador, pero al no haber jugado nunca de forma seria, tácticamente era un desastre. Con el Hamburgo estuvo 2 años, hasta que en verano del 99, y en la edad de 22 años, el filial del Kaiserslautern decidió ficharle. Allí permaneció una temporada y media, donde anotó la friolera de 26 goles en 40 partidos. El polaco explotó ese año, pese a ser muy delgado, físicamente era un toro, sus movimientos eran muy buenos y lo remataba prácticamente todo. Esto llamó la atención de Andreas Brehme, entrenador del primer equipo del Kaiserslautern, que decidió subir a Klose. De esta forma, y en diciembre del 2000, Klose debutaba en la Bundesliga. Su primera temporada fue de adaptación, pero su segundo año fue muy bueno. Se convirtió en la referencia del equipo, donde anotó 16 goles para asegurar la permanencia del club. Tras esa temporada, y ya asentado en el Kaiserslautern, Rudi Völler, seleccionador alemán en aquel entonces, decidió confiar en Klose para disputar el Mundial de Corea y Japón. Klose no se lo creía. 5 años atrás estaba arreglando tejados y ahora iba a representar a Alemania en una Copa del Mundo. De esta forma, con 24 años y pese a que nadie lo conocía, comenzaría la bonita relación entre Klose y los mundiales. Su primer partido fue contra Arabia Saudí y Völler ya le dio la titularidad. En muestra de agradecimiento, el ariete anotó un hat-trick, debutando por todo lo alto en la competición de sus amores. Pero sus buenas actuaciones no terminarían ahí, ya que también le anotó a Irlanda y a Camerún para clasificar a los suyos como primeros de grupo. Tras vencer a Paraguay, Estados Unidos y Corea en semifinales, la Mannschaft se plantaba en la gran final de la Copa del Mundo. Allí se encontraron contra Brasil y pese a hacer un gran partido, la canariña les arrebataría el título gracias a un doblete de Ronaldo. Tras esa final perdida, Klose jugaría otros 2 años con el Kaiserslautern, donde tras volver a ser el máximo goleador del equipo en las 2 temporadas, el Werder Bremen decidió hacerse con él por 5 millones de euros. Klose debutaría con los verdiblancos en agosto del 2004, y allí continuaría haciendo lo que mejor se le daba: marcar goles. Allí permaneció 3 temporadas, y junto a jugadores como Frings y Nelson, lograría conquistar su primer título, la Copa Alemana. Pese a conquistar un solo título en 3 temporadas, su juego aumentó de nivel. Clasificó a los suyos entre los 4 primeros en todas las temporadas, y con sus 60 goles, conquistó el trofeo al máximo goleador de la Bundesliga en la 2006. Tras esas 3 grandes temporadas con el Werder Bremen, y en junio del 2007, el Bayern de Múnich le ofreció un gran contrato. Klose estaba muy bien allí, pero sabía que si quería conquistar algún título importante, tenía que salir. En agosto del 2007, Klose comenzaría su etapa más exitosa como futbolista, pero antes de ver su etapa con el Bayern, debemos retroceder un verano, concretamente al del 2006. Y es que ese verano, Klose disputaría su segundo mundial. Allí arrancaría igual de bien que en el de Corea, donde anotó 2 goles en el primer partido frente a Costa Rica y otro doblete frente a Ecuador para clasificar a los suyos como primeros de grupo.
Pero su mejor actuación en ese mundial todavía estaba por venir, ya que en los cuartos frente a Argentina sería él el que anotaría el tanto del empate en el minuto 80 para forzar la prórroga y la posterior tanda de penaltis, donde eliminarían al albiceleste. Tras esos emocionantes cuartos, la Italia de Buffon y Del Piero eliminaría a Alemania terminando con el sueño de Klose. Pese a eso, se alzó con la bota de oro del mundial. Tras esa decepción y disputar una temporada más con el Werder Bremen, regresamos al punto en el que nos quedamos. Agosto del 2007, la primera temporada de Klose con el Bayern. El club estaba renovando la plantilla y junto con Luca Toni formaron el dúo de atacantes del Bayern, donde fueron surtidos de asistencias durante todo el año por otro nuevo fichaje, Franck Ribéry. En sus primeros 9 partidos anotó 10 goles, al igual que su compañero Luca Toni, y esa dupla de delanteros causó verdadero furor. La liga no pudieron ganarla, pero logró conquistar su segundo título como profesional, la Copa Alemana, donde derrotaron en la final al Schalke 04 con un único tanto de Klose. Tras ese buen estreno con el Bayern, en 2008 regresaría a la selección para disputar la Eurocopa, y allí estuvo muy cerca de conseguir el título. Con un gol suyo en cuartos ante Portugal y otro en semis ante Turquía, Alemania se plantaba en la final ante España de Luis Aragonés, pero allí, igual que en 2002, se pegarían un batacazo, donde perdieron la final por 1-0 con un único tanto de Fernando Torres. Tras la Eurocopa, Klose disputaría su segunda temporada con el Bayern. Jürgen Klinsmann se convirtió en el entrenador y siguió apostando por el veterano delantero. Klose anotó 20 goles y dio 10 asistencias, pero debido a una lesión en los tendones de su tobillo, el máximo goleador del equipo se perdió la fase decisiva de la temporada y no pudo evitar que el Bayern se fuera de vacío aquel año. Y en la 2009-2010 tuvo problemas de salud y Van Gaal no confió mucho en él a principio de temporada. En la segunda vuelta le fue algo mejor, acumulando 18 partidos y 6 goles, aunque para un delantero como Klose, aquellos números fueron demasiado pobres. Pese a eso, logró alzarse con su primera Bundesliga y otra Copa Alemana, aunque a nivel europeo no tuvo tanta suerte, ya que perdieron la final de la Champions por 2-0 ante el Inter de José Mourinho. Tras esa temporada, y ya con 32 años, estuvo a punto de no ir al Mundial de Sudáfrica, pero Joachim Löw decidió llevarlo. Ese era su tercer mundial, y como si de un don se tratase, Klose volvería a ser determinante en aquella Copa del Mundo. En octavos le anotó un tanto a Inglaterra, y en cuartos, un doblete a la Argentina de Leo Messi. Ya en semifinales, caería ante España, y volvería a perder la que parecía su última oportunidad de ganar un mundial. Pese a eso, y con otros 4 goles, se plantaba como segundo máximo goleador en la historia de los mundiales, tan solo por detrás de Ronaldo Nazario. Tras el mundial, regresaría para disputar su cuarta temporada con el Bayern, pero aquella temporada tampoco iba a ser demasiado buena. Un desgarro muscular le dejó fuera algo más de la primera mitad, y en la segunda se tuvo que conformar con el rol de suplente. Tan solo conquistó la Copa, así que al final de la temporada, el Bayern y Klose no alcanzaron un acuerdo para renovar su contrato. De esta forma, en verano del 2012, y ya con 34 años, Miroslav cambiaba de aires, fichando por la Lazio. Ya era muy mayor, pero como comenzó tarde, tenía muchas ganas de aprovechar el tiempo que le quedaba como futbolista, así que trabajó como el que más. Para sorpresa de todos, Klose permaneció 5 temporadas con las Águilas, donde pese a no ser titular indiscutible, anotó 63 goles muy valiosos, que ayudaron al club a entrar entre los 10 primeros clasificados de la liga en las 5 temporadas. Y además, para conquistar la Copa de Italia de 2013, donde derrotaron a su máximo rival por 1-0, la Roma. Pero en su etapa el Lazio no solo nos dejaría goles y asistencias, ya que Klose demostró que era un señor en un partido ante el Napoli, donde tras anotar un gol con la mano, le reconoció al árbitro que había sido con la mano. El 15 de mayo de 2016, y tras 5 temporadas en Italia, Klose decidió colgar las botas. Ya tenía 39 años, y decidió que su carrera había terminado. Pero tranquilo, no me he olvidado de lo mejor que hizo Klose como futbolista, el Mundial de 2014. Para sorpresa de todos, Klose fue convocado con 37 años para jugar el Mundial de Brasil, y allí consiguió el milagro, convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales, y lo hizo con otros 2 goles, el primero ante Ghana y el segundo en la goleada por 7-1 frente a Brasil en las semifinales del Mundial. Con ese gol se convirtió en el número 1, con el que superaba a Ronaldo. Tras ese gran torneo, Alemania se plantaría en la final del Mundial frente a Argentina. Pudo conquistar el título que tanto persiguió, la Copa del Mundo. Tras 4 mundiales y 16 goles, el techador por fin conquistaba la Copa del Mundo,
Y es que, como dijo un viejo conocido, Klose ha demostrado que ningún sueño es demasiado grande.